Estamos con la Posta de San Martín. En este caso estamos y le damos la bienvenida a Julio Otaño, historiador, profesor de historia, abogado, director de museos. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, todo muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por venir a vos. Por favor. La verdad, nos parecía importante, si querés ponerte esto, también le contamos a la gente, ¿no? Que hay muchísimas cosas sucediendo acá en la plaza, a veces con volúmenes altos, entonces nos puede ayudar tener los auriculares. Bueno. Pero te decía, Te escucho. Bueno, bien. Que nos parecía importante desde la Posta Stream, desde nuestro canal de YouTube, y que somos profundamente sanmartinenses, hacer un abordaje histórico de por qué estamos celebrando lo que estamos celebrando, primero que nada, qué es lo que recordamos, qué es lo que conmemoramos, también cómo llegamos y por qué es importante este hito que es el 25 de mayo, o bueno, la Semana de Mayo. Parte de eso, como charlábamos recién con Juan y Lisandro, tiene que ver con las invasiones inglesas, ¿no? Y San Martín, en este caso, San Martín partido, no San Martín prócer, participó territorialmente, si querés, antes de existir, con todo lo que fue el camino de la Reconquista, ¿no? Este camino que emprenden para reconquistar en 1806 los patriotas o los protopatriotas. Sí. ¿Nos querés contar un poco, Julio, cómo es Sí. el camino de la Reconquista, cómo se toca con nuestro partido? Sí, cómo no. Bueno, hoy recordamos el 25 de mayo de 1810, ¿no? Que es el primer paso de lo que fue de un gobierno autónomo, ¿no? Que 6 años después es el comienzo de un proceso que va a desencadenar con la declaración de la independencia. Pero como todo, siempre hay coyunturas, la historia no es lineal, la historia tiene mucho que ver con las coyunturas tanto en Europa como en América, ¿no? Y para que exista este primer paso de autonomía, tenemos que caer en un aspecto fundacional que fueron las invasiones británicas al Río de la Plata. Bien. Y este año se recuerdan 220 años Claro. de este proceso, de estas invasiones británicas. Y es por eso que la concejal Nancy Catopodis me encargó realizar un trabajo con historiadores de otros distritos, por ejemplo, Las Conchas, que hoy día es Tigre, Vicente López y San Isidro, porque todos estos distritos, sumados desde Retiro, Bien. Belgrano, pasando por Santos Lugares, que es San Martín, Vicente López, San Fernando, San Isidro, formábamos el partido de Monte Grande. Bien. O el partido de la costa, es decir, teníamos un origen común, ¿no? Claro, todo Después, lo que es la ribera, digamos. todo lo que es la ese ribera. Tiene que ver con los solares repartidos por Juan de Garay cuando funda la ciudad de Trinidad de Buenos Aires, el 11 de junio de 1580. Y también Tigre, que se llamaba el partido de Las Conchas, por el río de las Conchas, ¿no? Que es el río Reconquista hoy día, ¿no? Tan contaminado que en su momento era un lugar paradisíaco donde los habitantes de Buenos Aires iban a disfrutar sus vacaciones y a bañarse, ¿no? Es una deuda que tenemos, la realidad, Y bueno, la de nuestros ríos, perdón que te Sí. interrumpa, pero me parece importante decirlo, es una deuda que tenemos la de la limpieza de nuestros ríos, porque sería realmente muy distinto nuestro paisaje, digamos, con Sí. esos ríos. Perdón, te interrumpí, sí. No, por favor. Y este hecho desencadenante tiene su origen en Europa, ¿no? En historia no existen los hechos aislados, todos tienen una trama, tienen orígenes que quizás tengan que ver con Europa, con Asia. Cuando hoy hablamos de globalización, también tenemos que entender que hubo otras globalizaciones, obviamente con no tanta tecnología y tanta rapidez en las comunicaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la revolución industrial originó en Gran Bretaña, originó un gran movimiento a nivel mundial, ¿no? Se incorporan la máquina de vapor a las embarcaciones, a la producción textil, y bueno, Gran Bretaña se convierte en la gran potencia mundial, provee de insumos textiles y de otros insumos a gran parte del mundo. Acá ya estamos fines de 1700, principios de 1800. Fines de 1700 y comienzos de 1800. Perfecto. A Europa también, ¿no? Y aparece una figura que es extraordinaria, que a veces cuando le cuento a mis alumnos o a mi hijo, que también le gusta la historia, con respecto a Napoleón Bonaparte, ¿no? Él había nacido en Córcega, una islita del Mediterráneo, él hablaba italiano, ni siquiera sabía hablar francés, y él aprovecha lo que fue la Revolución Francesa, ese movimiento
la señora revolución en lo social, en lo económico, en lo político, ¿no? La guillotina funcionando a full, nobles, sacerdotes pasan por esa guillotina. Napoleón era un tipo brillante en matemáticas, un gran artillero, comienza a destacarse, ¿no? En Italia, en Egipto. Napoleón en su momento era más ultra o más radical, quiero decir, más jacobino, más girondino, o se acomodaba el tipo. No, Napoleón se acomodó a las circunstancias. Bien, señor político. La revolución la hacen los jacobinos, sí. los partidarios de Rousseau, ¿no? Sí. El tema es que la revolución llegó a un momento en que se había tornado tan radical que se terminó comiendo a sus mejores integrantes, a Robespierre, a Danton, a Marat, entre ellos mismos, ¿no? Claro. Y Napoleón aprovecha todo ese desorden sumado a su innata capacidad bélica y paulatinamente pasa a los 30 años ya era general y después va a ser cónsul y en 1802 él mismo se va a autoproclamar emperador. Es muy rápido ese ascenso. Una carrera, un ascenso, justamente en las revoluciones se producen todos estos grandes ascensos, ¿no? Claro. Fíjate, por ejemplo, 100 años después, Lázaro Cárdenas, el gran presidente mexicano, era general a los 25, aprovechando la Revolución Mexicana, ¿no? Claro. Son momentos de oportunidades para militares, para políticos, los sucesos revolucionarios. Río revuelto, ganancia de pescadores. La cuestión es que Napoleón era un tipo muy inteligente, no era solamente un militar. Hizo el primer código, el código napoleónico, que fue un poco el símbolo de todos los demás códigos. Y tenía ideas... ¿Qué es el código napoleónico? Es un compendio legislativo. Ah, bien. Que de ese código napoleónico van a salir los distintos códigos en el mundo. Claro, tipo civil y penal. Civil, penal, administrativo. Bien. Esa fue la importancia del código napoleónico. Manda a recopilar esas leyes, ¿no? Claro, no era solamente un militar, digamos. No, y aparte en la parte económica la tenía clara. Era un hombre que sabía de la importancia que tenía Gran Bretaña, se había convertido en potencia por la economía, por el libre cambio, ¿no? Fíjate que no ha cambiado mucho el mundo 200 años después, ¿no? Y Napoleón lo que hace es, 1805 hay dos grandes batallas en el mundo. Uno es Trafalgar, en el océano, donde Inglaterra aniquila la flota franco-española, y Austerlitz, el gran triunfo de Napoleón contra Prusia y Austria. Bien. Y Napoleón declara el bloqueo continental, es decir, que a los productos británicos Inglaterra no podía comerciar con Europa. Claro. Y es por eso que los ingleses comienzan a ver con buenos ojos las colonias o los territorios extracontinentales que tenía España, Portugal, Holanda, ¿no? Y ahí comienzan a ser vistos, por ejemplo, Ciudad del Cabo, que pertenecía a Holanda, y fundamentalmente el virreinato del Río de la Plata. Bien. Se sabía su grado de indefensión, acá venían tropas veteranas, había algunas milicias. Montevideo, por cierto, era la ciudad que estaba más fortalecida, tenía murallas. Digamos, Montevideo estaba más fortalecida que Buenos Aires. Exactamente. Mira. Y aparte había agentes británicos que habían notificado a Humphrey Popham, que era el gran almirante inglés que había conquistado Ciudad del Cabo, al general David Baer, de la existencia en lo que sería Buenos Aires del Situado. El Situado era el tesoro impositivo de todo el virreinato. Imagínate que el virreinato comprendía la mina de plata del Potosí, los pueblos originarios pagaban su impuesto con su trabajo en esas minas. Y aparte el Situado ya comprendía 2 años, por lo tanto era una presa muy fácil de obtener, aparte de poder colocar la producción. Es decir, le avisan ya a un comerciante norteamericano, William White, ¿no? Bueno, ese es un poco el origen de las invasiones. Entonces nos reunimos varias veces con historiadores de Tigre, historiadores de Vicente López, historiadores de San Isidro, y realizamos una interesante investigación que lo vamos a publicar. Ah, bien. Ya, quizás el mes que viene ya está. ¿En qué formato? ¿Libro? El libro, paper? Bien. en formato libro, ya lo vamos a tener el mes que viene. Y bueno, y comenzamos a trabajar, obviamente siempre con el respaldo de la concejal Nancy Catopodis, y hicimos un trabajo interesante, ¿no? Y bueno, ahí podemos volver al tema central. Sí. Digamos, no es un trabajo personal, sino es un trabajo en equipo. También trabajaron o intervinieron guías turísticos, porque la idea es hacer ese camino, es un camino histórico, claro. Es un paseo histórico geográfico, ¿no? ¿Cuántos kilómetros serían? Está pensado para salir de lo que sería Pedriel. Pedriel era
caserío que pertenecía al padre de Manuel Belgrano. De ahí pasaríamos por la Chacra de los Márquez en Boulogne, de ahí a Tigre, donde desembarcó Liniers, de Liniers a San Isidro, a la plaza central de San Isidro, y de ahí a Vicente López y volveríamos. Ese sería el recorrido, Bien, ¿no? El recorrido turístico, ¿no? Bien, bien. En cuanto a la historia, bueno, los ingleses se van a encontrar con que los informes que ellos tenían eran correctos. Buenos Aires tenía tropas veteranas, mal armadas. De verdad estábamos muy indefensos. Había una situación de indefensión y era una presa muy interesante. Y para eso van a enviar, primero tienen problemas de ver dónde desembarcan, porque primero eran pocos hombres. Lo que pasa es que tenían un cuerpo de élite los ingleses, que era el Regimiento 71, los Highlanders, que tenían un jefe legendario, Dennis Pack, y tenían un general que en ese entonces era brigadier y que después se va a cubrir de gloria en muchas batallas, que era William Carr Beresford, Guillermo Beresford, como lo llamamos nosotros, ¿no? Willy, el tío Willy, ¿no? El tío Willy. Era uno de los mejores militares, uno de los mejores generales que tenía Gran Bretaña. Y ellos van a desembarcar en Quilmes. El Río de la Plata siempre fue muy playo, fíjate que hoy día se lo draga constantemente. Claro. Desembarcan en Quilmes, prácticamente un día de lluvia, barro, y el Buenos Aires gobernaba un virrey, Rafael de Sobremonte, que no es que se escapa como siempre te dicen, viste, en la escuela primaria, que agarró sus bártulos y se fue y quiso salvar el tesoro. No, él tenía que salvar el tesoro y se tenía que retirar. Digamos, era la orden que él tenía. Eran las leyes de India, ¿no? El virrey tenía que salvar su investidura. Bien. Entonces Sobremonte manda las tropas que tenía a ver si podían hacer algo. Lo mandan a un tal Arce con 400 veteranos, hombres ya grandes, con armamento, no sabían ni cómo actuar. Dejan desembarcar a los británicos, que eran aproximadamente 1.500 hombres, nada. Claro. Y cuando disparan un par de cañonazos, largan los fusiles todo y se escapan. Ordena la forma de ingresar a través, digamos, del puente, que hoy día sería el puente de Porredón. Bien. Y bueno, logran cruzar los británicos y prácticamente sin disparar o sin grandes esfuerzos logran que la ciudad de Buenos Aires capitule, ¿no? Una ciudad que tenía 50.000 habitantes. Claro. Con 1.500 lo tomaron. Con 1.500 lo van a tomar, prácticamente sin nada, ¿no? Y de pronto ahí comienza los 40 y pico de días de dominio británico en lo que sería Buenos Aires. Y te hago una consulta, ¿tenían en ese momento los ingleses cierto sector que sintiera afinidad por ellos? Digamos, ¿alguien les facilitó la tarea? Bueno, es una linda pregunta, una pregunta muy interesante, ¿no? El mismo Sarmiento años después dijo, se lamentaba Sarmiento porque decía, no tendríamos que habernos resistido y hubiésemos mejorado nuestra raza. Bueno, la época Sarmiento, Alberdi eran muy racistas, ¿no? Serían muy racistas porque el pensamiento de la época era ese, el darwinismo social, ¿no? Claro. Pero sí, lamentablemente sí, había mucha gente que estaba contenta con ellos, sobre todo los comerciantes, ¿no? Claro. Todas las provincias protegían su comercio. Eso es el denominado mercantilismo. Acá Buenos Aires tenía un rico comercio que mantenía relaciones con Cádiz. Cádiz era el puerto extramarino que tenía la península, ¿no? Y mal llamado monopolio, que era ese mercantilismo, obviamente no se va a poner contento, ¿no? Claro. Porque significa pasar mercaderías prácticamente mucho más baratas que las que compraba en Cádiz, y las venderían, las introducirían al interior. Obviamente que las consecuencias serían las mismas consecuencias que vemos hoy día. Claro, de la apertura comercial. La destrucción de la economía, de las economías regionales. Esa sería la consecuencia. Es decir, había sectores que estaban muy contentos. La misma Mariquita Sánchez les gustaba ver a esos soldados escoceses, esos polleritas. Los mismos comerciantes querían enlazar a sus hijas con estos oficiales británicos, ¿no? Pero Beresford siempre tuvo en claro que tenía muy pocos hombres y que estaba encerrado en una ciudad que tenía más de 50.000 habitantes. Y estas élites porteñas, bueno, recién charlábamos con los chicos, ¿viste? Hicieron un resumen un poco de lo que fue las reformas borbónicas en adelante, y algo que ellos me decían, que claro, yo nunca había caído, en que en realidad el virreinato del Río de la Plata dura muy poco, dura 30 o 40 años. Pero previamente, hasta donde tengo entendido, corregime si no es así, y si es así, profundicémoslo, Buenos Aires no era una ciudad muy importante.
previo al virreinato del Río de la Plata, Exacto. digamos, en contraste con otras ciudades coloniales. Sin embargo, había mucho contrabando, ¿no? Digamos, Buenos Aires ya tenía cierta relación con los ingleses por izquierda, digamos. Las dos cosas son correctas, ¿no? Buenos Aires, hasta la creación del virreinato, el virreinato se crea en 1776. Ahora se cumplen 250 años. Y culmina, de hecho, en 1810, así que son 34 años de duración. No era una ciudad, la ciudad más importante hasta de la creación era Lima, por ejemplo. Y tenías una ciudad como Potosí, que las cerraduras de los caballos eran de plata porque eran más baratas las cerraduras de plata que la cerradura de hierro, que Claro. parezca mentira. No era y era una ciudad que vivía del comercio, del contrabando, ¿no? Más que británico, el contrabando era, sí, eran productos británicos, pero a través de los portugueses. Ah, bien. De hecho, hubo una gran figura, que fue quizás el primer gran caudillo que tuvo el Río de la Plata, llamado Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, que era tan poderoso el contrabando, el poderío económico, que inclusive hasta fue procesado y fue preso, ¿no? Finalmente, la justicia, bueno, falló, bueno, revió el fallo y Hernandarias terminó, fue 4 veces gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Entonces, el contrabando era cierto, Buenos Aires era un lugar de contrabando, y hasta 1776 Buenos Aires no era la ciudad que después fue. Inclusive Montevideo, durante gran parte de esos años, le disputaba el poder a Buenos Aires. Lo cual, todo lo que dijiste es valedero, ¿no? Bien, bien. Bueno, entonces esto, ¿no? Llegan acá, se encuentran algula Gente que estaba a los favor, brazos. gente que estaba a favor, las mujeres estaban en contra. Hay una famosa anécdota en la posada de los Tres Reyes, donde esto lo cuenta Gillespie. Gillespie era un soldado que vino con Beresford. Y dice que digamos, la mesera no los quiso atender y dice, si hubiésemos sabido que se iban a rendir disparando 2 tiros, las mujeres de Buenos Aires hubiésemos tomado armas, claro, y la hubiésemos defendido. Bien. Pero bueno, hubo 3 figuras que se van a oponer a este dominio británico. Las medidas que toma Beresford son medidas interesantes. Decreta lo primero el libre comercio, ¿no? Por lo tanto, los barcos que acompañaban a la flota van a inundar de productos acá a Buenos Aires. Decreta la libertad de cultos, ellos eran anglicanos. Claro. Y tiene una conducta benigna, digamos, con los habitantes de Buenos Aires, ¿no? Pero en lo que serían los suburbios, hoy día serían los suburbios, los chacareros, los gauchos, y algunos españoles se van a empezar a oponer, van a rechazar a estos herejes en Buenos Aires, ¿no? Uno es un español, Martín de Álzaga, una figura interesantísima que hay que revisar y hay que conocer, que es el que va a solventar estos movimientos. Martín de Álzaga, con su dinero, va a comprar armas y va a alquilar lo que sería nuestra chacra Porredón, que todavía no existía, ¿no? Claro. Porque nuestra chacra Porredón es de 1831. Bien. Pero ahí estaban los caseríos de Pedriel. Pedriel era un antiguo vecino de acá, de Santo Lugar. Cuando digo Santo Lugar, hablo de San Martín. O sea, ¿no? digamos, la chacra Pueyrredón en su momento eran los caseríos de Pedriel. Exactamente. O estaba incluida ahí. No, la chacra de Porredón se hace después. No, bueno, pero digo, ese territorio Era era el mismo parte- lugar. Claro, bien. Era exactamente en el mismo lugar. Y ahí se empezaba, ahí aparece otra figura, un nativo de San Isidro, Juan Martín de Porredón. Lo que hace Porredón, que tenía prestigio junto con sus hermanos, comienza a reunir gauchos en Luján. Ahí hay un sacerdote, Carballo, que los va a proveer de cintas azules y blancas, ¿no? Así como French y Beruti no repartían cintas azules y blancas el 22 de mayo, no, eran rojas, blancas con el retrato del rey Fernando VII. Carballo da cintas azules y blancas de 38 centímetros, era el primer emblema que tenían las milicias gauchas, Claro. ¿no? Y la tercera gran figura Que le dio eso porque era lo que tenía, digamos. No es era lo que tenía. en la primera identificación que tuvimos. Era la primera identificación, pero también estaba asociada al color de los Borbones, Ah, bien. que era la monarquía reinante en España. Bien. Y la tercer pata es Santiago de Liniers, que era un marino francés, había sido gobernador de las Misiones, y era un tipo que va a tener una gran actuación posterior. Él va a ir a Montevideo, siempre en contacto con Álzaga y con Porredón. En Montevideo le van a dar el gobernador Ruiz Huidobro le va a dar dinero, fundamentalmente voluntarios. Los ingleses dominaban todo el río de la Plata, entonces van a ir de Montevideo por tierra a Canelones y de ahí a Colonia. Y van a aprovechar una sudestada, un viento con tormenta,
para poder cruzar. Y ahí desembarcan estas fuerzas que vean con Liniers y los montevideanos en lo que sería el puerto de Las Conchas. Las Conchas es el nombre que tenía lo que hoy día es el río Reconquista, ¿no? En Tigre, justamente. Y desembarca en un lugar el lugar donde tenía el almacén su compadre, Goyechea. Y ahí comienza, digamos, comienza el camino de la Reconquista, con el desembarco o la etapa final del camino de la Reconquista. Es decir, los chacareros, los gauchos del conurbano bonaerense, de lo que hoy es el conurbano, son los que van a reconquistar la ciudad de Buenos Aires. Eso es un concepto pero muy importante. Y estos gauchos y estas milicias y estos voluntarios se van a unir, van a pasar por lo que sería, bueno, a todo esto no estamos obviando un tema central para nosotros, que fue la acción de Pedriel. Claro. En Pedriel, donde había sido alquilado por Álzaga, lo que es la Chacra Porredón, nuestra Chacra Porredón, bueno, siempre sus espías que andan por ahí le avisan a Bereford que se estaba preparando una resistencia. Y Bereford abandona lo que es el fuerte. El fuerte es lo que en la actualidad es la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, ¿no? Viene con sus tropas selectas, con los Highlanders, eran 500. Y desde acá, de esta plaza, donde está, ¿ves la escuela número 1? Sí. Ahí estaba, allá, sí. Ahí había una pequeña iglesia, desde la Espadaña, el lugar más alto. Martín Rodríguez, que después va a ser gobernador y va a ser el fundador de Tandil, él los observa venir. Vos imaginate que San Martín está en una lomada, una zona alta, y los ve venir a los británicos. Estamos hablando del 1 de agosto de 1806. Y corre a avisar a Pueyrredón, que estaba con sus 250 gauchos ahí en el caserío de Pedriel armado. Había 2 máquinas que tiraban piedra y 2 cañoncitos de cuarta, ¿no? Y los ingleses cruzan lo que sería lo que después, bueno, ya estaba la posta de Santos Lugares, donde está el Urbión, la posta, justamente, allá. Y van a acampar, a prepararse en lo que es el liceo. El liceo, Bereford, Pac, cañones. Y desde ahí marchan al caserío. Cuando suenan los primeros cañonazos, los caballos, que no estaban acostumbrados a esos ruidos, empiezan a correr para cualquier lado. Hay un desbande de gauchos total. Y Juan Martín de Porredón, de bronca, resuelve atacar directamente a los cañones ingleses, ¿no? En ese lapso le matan al caballo. Y en el momento Bereford está a punto, se encuentra mano a mano con Bereford saca su sable y no puede sacar el sable porque por el frío estaba oxidado. Digamos, el ayudante no limpió el sable, entonces no lo pudo sacar y por eso un gaucho llamado Lorenzo López logra salvarlo a Pueyrredón y se van todos hacia lo que sería la Chacra de los Márquez, en la actualidad es Boulogne. Esta fue la acción de Pedriel. El último en rendirse ahí en Pedriel era un irlandés que vino con Bereford y que por un tema religioso se incorporó a los rebeldes. Mira. Se llamaba Miguel Esquenon. Hay una calle en Cava que lo recuerda. Bueno, Miguel Esquenon es el último en rendirse. Prácticamente hay 3 muertos en este combate o acción de Pedriel. Y Esquenon lo llevan en una cureña y va a ser fusilado 3 días antes de la Reconquista, el 9 de agosto de 1806 en el fuerte, ¿no? Miguel Esquenon, una figura, un irlandés que murió fue clave en estas invasiones inglesas. Mira, no lo tenía. Bueno, cuando se produce el desembarco, Liniers, fue una semana de mucha lluvia, de tormenta, apenas podían avanzar. Liniers se hace fuerte en lo que sería la plaza de San Isidro. Ahí nomás a 2 cuadras de la plaza de San Isidro tenés lo que es el Museo de Carvarela, la Quinta de los Ombúes. Esa era la vivienda de verano de Mariquita Sánchez. Liniers pasa la noche ahí y es una marcha que se juntan todos estos milicianos, estos gauchos, y van a marchar por lo que sería la avenida Mitre y un trayecto de avenida Constituyente. Siempre al mando de Liniers y Pueyrredón. Después cruzan a lo que en la actualidad es Cava, el lugar la Chacarita de los colegiales. Chacarita es Chacrita. Claro. Y colegiales porque pertenecía al Colegio de San Carlos, era una especie de centro de deporte del Colegio de San Carlos. Ahí se le incorporan hombres, también consiguen nuevo armamento.
De ahí marcha a otro lugar que estaba fuera de la ciudad, que hoy día es Plaza 11, que era los corrales de Miserere, donde había un pequeño matadero, era una especie de retiro de esa época. Y de ahí van a Retiro, justamente, que Retiro estaba fuera de la ciudad, y ahí se producen hechos de armas, ¿no? Acontecimientos. Rosas, que era un pibe, por ejemplo, colabora con otros pibes trasladando un cañón. Y todos van a converger sobre la Plaza de Mayo, que la Plaza de Mayo no es la plaza que conocemos ahora. En el centro de lo que es la Plaza de Mayo estaba la Recoba. La Recoba era un edificio comercial, era como el shopping de aquellas épocas, ¿no? Y había dos pequeñas placitas, una la Plaza del Fuerte, que estaba frente al Fuerte, que después se va a llamar Plaza de la Victoria, y el otro estaba frente al Cabildo, que el Cabildo era la municipalidad. Digamos, estaba partido a la mitad. Partido a la mitad, por exactamente. La Recoba. Y en un costado la catedral, ¿no? Claro. Y van a converger todo, prácticamente había 4.000, 5.000 hombres y van a sitiar el fuerte. Bereford va a pelear hasta lo que pueda, hasta que se da cuenta que de seguir así iban a acuchillar a todos. Es decir, había mucha bronca. Fue una reconquista muy, muy popular, muy, digamos, así como había gente que estaba a favor de los ingleses, te puedo asegurar que la inmensa mayoría, como dijo Manuel Belgrano, preferimos al amo viejo o a ninguno. Claro. Esto fue lo que le contestó Belgrano, un gran intelectual, para mí el intelectual más importante de la historia, a Bereford, cuando Bereford le dijo que las conveniencias de ser una colonia británica. Y eso fue el 12 de agosto de 1806, la rendición de Bereford, ¿no? Bereford y Pack van a ser enviados al Cabildo de Luján. A todo esto digamos que en Luján los ingleses se quedaron con el tesoro, con ese tesoro que había enviado para tratar de salvarlo, lo envían a Londres, y en Londres cuando reciben el tesoro comienzan a preparar lo que va a ser la segunda invasión británica. Ya no van a venir 1.500 hombres, ya van a ser 12.000. Claro. Pero vamos a estar más preparados también nosotros. Pero por eso, porque es el embrión, el nacimiento de las milicias, que después van a dar origen a los cuerpos, a nuestros primeros cuerpos militares. Saavedra, que era un comerciante, era un tendero, es el que va a crear los patricios de Patria. Patria era Buenos Aires, ¿no? Los del interior, bueno, Bustos, va a crear el cuerpo de arribeños, ¿no? Y hay un hecho importante ese 12 de agosto de 1806 que es un tema muy rico, ¿no? Es uno de los pocos casos donde un cuerpo de caballería logra conquistar un barco. Que se había producido una bajante del río, era muy frecuente, lo que es el actual Retiro. Y un teniente salteño, Martín Miguel de Güemes, junto con unos compañeros, logran capturar al Justín, que era un pequeño barco de guerra que había quedado encallado. Es decir, debe ser de los pocos casos, o el único caso que al menos yo conozco. Eso es en las segundas invasiones. ¿La primera? En la primera. En la primera, 12 de agosto de 1806. Primera vez o unas pocas situaciones donde un grupo de caballería logra conquistar un barco. Increíble. ¿No? Don Martín Miguel de Güemes. Increíble. Muchos luchan en estas invasiones inglesas. Hablé de Rosas Pibe, Sí. Martín Güemes, Bustos, Saavedra. Belgrano, lo nombraste Belgrano. también. Yo tengo, a mí hay un prócer, no sé decirle prócer, bueno, sí, vamos a decirlo, que me gusta mucho, pero que bueno, no peleó porque era de familia portuguesa justamente, que es Dorrego. Y Dorrego, a ver, a mí cuando me preguntan quién fue el primer jefe de Estado, y te digo, y el primer jefe de Estado fue Dorrego, porque la Convención de Santa Fe en 1828 le delegó en él el manejo de las relaciones exteriores. A pesar de que la historia liberal habla de Rivadavia como primer presidente, el sillón de Rivadavia, no, creo que el primer presidente realmente práctico fue Dorrego, una figura excepcional Dorrego. Sí. Y bueno, pero Dorrego, ¿dónde estaba? Dorrego estaba estudiando en Chile. De hecho, participa en el movimiento en Chile de 1810, una figura excepcional. Él cruza los Andes, ¿o no? Sí, O sea, él cruza los Andes antes que San Martín en la dirección opuesta. Claro, bueno, a Dorrego lo llamaban el loco. El loco. Porque realmente era un loco. Siempre se hablaba del valor de Lavalle. Y bueno, Dorrego era igual o más. Le decían el loco porque él agarraba su sable y se lanzaba contra los realistas y no le importaba. El verdadero triunfador de Tucumán con Belgrano fue Dorrego. Claro. Inclusive en Nazareno, en el límite de Jujuy, una bala le atraviesa el cuello, que le tienen que hacer una operación, colocar un pequeño tubo de cobre, porque si no se estaba desangrando. Es decir, un hombre que no tenía miedo, por eso quedó ronco de por vida y quedó prácticamente de costado del cuello, Sí. ¿no? No una figura increíble, un estadista, aparte
estuvo en Estados Unidos, en Baltimore, estuvo a punto de ser fusilado. Claro, estuvo exiliado. Una figura excepcional, Sí. Dorrego, ¿sí? Sí. De Bueno, los mejores. Bueno, Julio, muchísimas gracias por venir a la Posta Stream. La verdad que nos Por dejaste favor. muchísima información a todos. Realmente te agradecemos, bueno, y esperamos que la hayas pasado bien vos también. Genial, genial, me encantó. Y siempre es lindo hablar de historia, ¿no? Y como recién estamos hablando, el que no conoce la historia no puede comprender el presente, Total. ni tener pautas con respecto a su futuro. Y creo que en este momento es nuestra... Me encantan estos programas donde se divulga y donde se difunde la historia, porque la gente tiene que tomar conciencia de nuestra historia gloriosa, de lo que fuimos como país, del ejemplo de nuestros próceres. Y algo que pensaba, perdón, Sí. cuando te escuchaba recién a vos, nosotros estamos muy acostumbrados a leer la historia a lo largo del tiempo, pero verla a lo largo del espacio también está bueno. Es decir, que vos me digas, esto fue en la Chaca Pueyrredón, esto fue en Retiro, esto fue en Colegiales. Digo, empezar a ponerle, mismo en cosas que tenemos acá en nuestro partido, cotidianas, en el Urbión, bueno, eso, nada, es importante también y de alguna forma siento que hace también que conectemos muchísimo más. Claro. Que digamos, che, esto pasó ahí en el Urbión, a que me digas, che, esto pasó hace 200 años. San Martín es muy rico, ¿eh? San Martín tenés una riqueza histórica total. Donde mires tenés historia. Donde mires tenés historia y a ver, en esta plaza, por ejemplo, a veces la gente, cuando habla de Perón, la gente se imagina a Perón y lo ubica, no sé, como presidente. Bueno, esta plaza Perón la atravesó 1000 veces, la recorrió 1000 veces. Mirá. Donde está el liceo era el colegio militar, Claro. ahí estudió Perón. La familia de Perón era Lobos, muchas veces cuando 1 o 2 días y venían a la plaza. San Martín era un barrio militar Claro. y muchas chicas casanderas lo llaman el paseo de las figuritas, el paseo por esta plaza. Perón, Mosconi, Sabio, Claro. estuvieron acá en San Martín. Mirá. Mirá. El primer golpe de Estado del 6 de septiembre sale de lo que es el liceo. Claro, es verdad. ¿eh? Es verdad. Tenemos muchas cosas. El primer barrio obrero, justamente relacionado con Perón, lo tenemos también acá en San Martín. Bien. Bueno, Julio, muchísimas Bueno, gracias. te agradezco a vos y los felicito y sigan con Dale. con esta enseñanza y este mensaje de historia. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos con más